especial en la que estamos presentando este libro de la mano de Penguin Random House, tu quinto libro, ¿no? Como Borja Vilaseca, porque hay otros dos con un seudónimo, son libros también interesantes y maravillosos. Bienvenido, bienvenido a Colombia, bienvenido a Bogotá y bienvenido a este espacio donde todas estas personas están con el corazón exultante, deseosos de conocer un poco más de este libro. Y arranquemos entonces. Las casualidades no existen, todo en la vida sucede por algo, pero ¿cómo hacer? Y tú en el libro nos lo explicas, pero ¿cómo hacer para que hoy lo pongamos en contexto? Nosotros vivimos de expectativas, nosotros queremos vivir frente a, nos imaginamos una realidad en nuestra cabeza y resulta que no sucede. Y ahí se nos baja la moral, se nos baja la intención, se nos bajan las ganas, se nos baja todo, porque creemos que la vida es como tiene que ser y que las cosas que nos suceden son las que nos tienen que suceder, las que nos imaginamos, y resulta que eso no sucede. ¿Cómo entenderlo? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, gracias a todos. No os caéis nada, sed muy escépticos. Hoy estoy un poquito flojito, estoy con un poquito de gripa, pero bueno, con su energía seguro que me vengo para arriba. Y también deciros que me siento como en casa. O sea, mi corazón es colombiano y nada, me hace mucha ilusión estar aquí, ¿no? Y de hecho, muchas causalidades me han llevado y me llevan siempre, me terminan llevando siempre a este país maravilloso, ¿no? Bueno, lo que has dicho tú es muy interesante, el hecho de que la vida está constantemente sucediendo, se está desplegando constantemente lo que es, lo que tiene que ser. Por eso los místicos dicen que todo es perfecto y que las casualidades no existen, porque todo el rato está sucediendo lo que tiene que suceder, porque es lo que está sucediendo y no podría suceder de otra manera. Lo único que cambia cuando una persona despierta es un poco la charla mental que hay en su cabeza. Cuando uno está identificado con el ego, no ve la realidad como es, porque está todo el rato, como tú bien has dicho, comparándola con lo que debería de ser. Entonces nos llenamos de expectativas, lo cual es muy humano, pero luego esas expectativas nos llevan a la frustración, nos llevan al juicio, nos llevan a la comparación y finalmente nos llevan a la experiencia del sufrimiento, que es precisamente lo que nos hace despertar, con lo cual tener expectativas, juzgar la realidad, pues también forma parte de este proceso perfecto y necesario, ¿no? Entonces, al final, un poco, el reto para mí es, en un plano dual, en el que estamos todos desde el ego, es, oye, pues me motiva esto, tengo este deseo, tengo esta inquietud, tengo este anhelo, pero soltar el apego, soltar la expectativa, ¿no? Es decir, oye, pues me gustaría venir a Colombia y compartir con un montón de gente y todo empieza en un pensamiento. Entonces ese pensamiento crea una realidad, que es la que estamos viendo aquí y ahora. El tema está en que luego durante el camino es, bueno, ostras, pues a mí me gustaría que hoy vivieran 700 personas. Ya está, frustración, ¿no? Perturbación. Entonces simplemente hay que ser consciente pues, de lo que depende de uno, ¿no? Es decir, oye, poner las condiciones y luego hay que soltarlo. Pero aún así, si no somos capaces de soltar, no pasa nada, porque el sufrimiento tiene esa función. Entonces necesitamos sufrir muchísimo en esta vida, y más que vamos a seguir sufriendo para que finalmente nuestra conciencia esté muy centrada en lo que es. Y que al final, ¿qué es lo que cambia cuando una persona despierta? Pues que sigue con su vida, hay pensamiento, hay deseo, pero hay una aceptación subyacente. De alguna manera se está en paz con lo que está sucediendo. Y cuando de pronto aparece la perturbación, también se abraza y se acepta esa perturbación. También se está en paz con el hecho de no estar en paz, porque eso también tiene que suceder, ¿no? Es un poquito el juego en el que estamos todos metidos. Borja, eso que dices es muy interesante y me lleva a una inquietud, y es, lo planteas en el libro, estamos en un despertar colectivo de conciencia y eso es maravilloso, vivir un despertar colectivo, porque entre todos nos vamos ayudando y vamos elevándonos, pero en ese viaje, en ese camino, cuando entra, y aquí vamos a ya meternos en materia sobre la espiritualidad, que es esa conexión interior, pero en el camino de la espiritualidad sucede que vamos y volvemos. Entonces nos metemos, pero después como que nos arrepentimos y echamos para atrás y vivimos en una dualidad que no nos gusta, porque creemos que todo tiene que estar sobre un lado.
Entonces, ¿de qué manera nosotros conectar con la realidad de lo que tú estás diciendo, pero desde la óptica de la espiritualidad? No solo de nuestra cabeza, de nuestro pensamiento, de la generación de, listo, esto es A, B y C, y yo dejo que fluya y que funcione de esa manera, pero ¿cómo la conecto con mi corazón? A ver, la conciencia ordinaria, el estado de conciencia ordinario generalizado es profundamente egoico, entonces estamos todos en general excesivamente identificados con el ego, que significa que le damos demasiado valor, demasiada importancia a la mente, y estos pensamientos que no elegimos que van apareciendo, como no los observamos, como no hay conciencia, como no estamos presentes, conectados con el espíritu, que es la conciencia, no los creemos. Nos identificamos con estos pensamientos y no vemos la realidad neutra. La realidad es neutra, pero claro, es imposible verla neutra cuando tú estás identificado con la mente y caes en la dualidad. La estás interpretando, buena, mala, me gusta, no me gusta, y todo lo haces sobre ti, sobre tu propio yo, sobre tu propio ego, ¿no? Eso es lo habitual, eso es lo normal. Para mí la espiritualidad, el despertar, es tener algún vislumbre temporal, porque siempre es temporal, de ir más allá de la mente. Momentos de profunda relajación, momentos de profunda conexión, momentos de profundo silencio, momentos de profunda observación y presencia, donde emerge una conciencia neutra, impersonal, una conciencia testigo, que es capaz de observar el personaje. Pero fíjate que en esa conciencia no hay ningún yo, no es yo observo como Borja habla, no. Hay una conciencia neutra e impersonal, que los místicos llaman Dios, que forma parte de nuestra condición humana, y de pronto emerge esa conciencia y tú sigues con tu vida, no va a cambiar nada. Pero esa observación, esa autoobservación, empieza a cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque ya no estás tan enganchado con el Matrix, con la malla, que es la mente, los pensamientos, y cada vez empieza a haber más silencio. Con lo cual, pues uno al final empieza a fluir, a rendirse, a aceptar, ¿no? A estar en paz con lo que sucede, pero eso no le inhibe de seguir estando motivado, tener deseos, pero ya no está tan enganchado, ya no está tan identificado. Entonces, para mí es fundamental dedicar cada día un ratito a meditar, a estar en silencio, cada uno a su manera, ¿no? Pero es fundamental, porque si no hacemos ese ejercicio de observación, estamos demasiado enganchados con la mente, y cuanto más enganchado estás con la mente, menos conectado con el espíritu. Es un círculo vicioso. Entonces, al final, como tú bien has dicho, ¿te identificas? Bueno, pues desidentifícate. ¿Te desconectas? Bueno, conéctate. ¿Te duermes? Despierta. O sea, también hemos de un poco cuestionar la ilusión idealizada de pretender vivir despiertos y conscientemente y conectadísimos las 24 horas del día, los 365 días del año. No es eso. Simplemente es tener esta comprensión experiencial de quién verdaderamente somos. No somos el ego, no somos la mente, no somos el personaje, somos la consciencia que es capaz de observarlo todo. Y eso lo cambia todo. Eso que dices, me identifico con lo que dices. Ahora, no todos los días son iguales. Y qué fortuna que no todos los días son iguales. Imagínense uno viviendo una película que se repita día tras día. ¿Qué haces tú, Borja Vilaseca, en esos días en los que está bajita? En estos días en los que todo cuesta un poco más, pero que tiene uno que seguir, porque uno está montado en este tren y no hay que decir, paren en esta estación, yo me bajo un ratico, después me vuelvo y me monto. No, uno sigue. ¿Qué hacer? ¿Qué haces tú? Bueno, en mi caso, yo protejo a los demás de mí, entonces me aíslo. Buen tip, porque yo creo que a muchos no sucede. Claro, quien conozca el enneagrama, pues mi tipo dominante es el 1, muy visceral, agresivo. Entonces, cuando mi pila está bajita, entonces quiere decir, hay poca energía vital. Cuando hay poca energía vital, hay poca consciencia. Cuando hay poca consciencia, hay mucha identificación con el ego. Cuando hay mucha identificación con el ego, pues claro, estás tiranizado por esta mente neurótica y se activan todos los traumas que habitan en ti y tus sombras también, ¿no? Pues claro, cuando mi pila está bajita, a mí todo me molesta y todo el mundo me parece inútil y mediocre. Entonces, claro, yo ya me voy conociendo, pues cada mañana procuro ir a un gimnasio, que además tiene una zona de aguas y me relajo, y una horita cada día, porque soy una persona muy activa.
Y a veces llego a este gimnasio y ya en la zona de taquillas veo una persona que está en mi taquilla. Mira que es grande el gimnasio, te tienes que poner aquí. Oye, córrete, este es mi lugar. Claro, este es mi dormitorio y digo, hola, ¿cómo estás hoy? ¿Sabes? ¿Cómo estás hoy? Y después de hacer esta horita de relajación, tal y cual, salgo y esa persona sigue estando ahí, pero ya no me molesta, ya no me agrede, porque estoy yo mucho más conectado. Entonces, bueno, en ese sentido, como soy empresario, no tengo que rendir cuentas a nadie más que a mi mujer, que me acepta tal como soy, pues yo le llamo y digo, cariño, estoy muy descentrado, entonces te voy a proteger a ti de los niños, ¿eh? Y Nos vemos más tarde. igual de un poco más tarde, mañana cambiamos, tal. Sí, porque si no, el ego tiene ganas de conflicto. El ego tiene ganas de pelear y de luchar contra todo y contra todos. Depende de cada ego, ¿no? Entonces creo que hay que ser consciente de cómo está y saberse regular. Y lo que he dicho antes, no caer en la ilusión de que siempre uno va a estar inmaculado, ¿no? Sí, no, eso no sucede. ¿Y ahí qué papel juega la autocompasión, Borja? Porque nosotros también somos implacables con nosotros. Nosotros pretendemos que como estamos en un viaje de conocimiento y de conocimiento interior, de transformación, entonces nosotros no podemos tener malos momentos. Entonces esos malos momentos, además de que nos queremos comer el mundo, porque pasa, pues también llega la noche y ponemos la cabeza en la almohada y uno dice, ¿qué día de porquería? ¿Qué día que tuve? ¡Qué horror! Entonces, ¿cómo juega ahí la autocompasión en nuestra vida? Bueno, volvemos un poco a la excesiva identificación con el ego, con el yo, que nos hace creer que nosotros somos los autores de nuestra vida. Aquí, en la última parte del libro, hablo mucho de filosofía advaita, pero lo dejo solamente en el epílogo, para no asustar a la gente, y que quien llegue al final del libro pues, tenga este regalo, que es un poco una presentación de esta no dualidad, de este advaita, y ojalá que se motiven a profundizar. Pero el ego es lenguaje, el ego es intelecto, el ego es mente, el ego es creencia y pensamiento. Entonces, cuando hablamos sobre la espiritualidad, estamos haciéndolo desde el ego. El lenguaje de la espiritualidad es el silencio, porque es la no-mente, ¿no? Entonces, claro, esa es la paradoja, por eso digo que el libro es una farsa, porque todo lo que se puede decir de espiritualidad es un engaño, es una distorsión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo veo como 3 escalones de consciencia, por simplificarlo mucho. El primero es, yo soy una víctima, yo culpo a los demás, yo le entrego todo mi poder a la realidad, a lo de fuera, y yo reacciono frente a las circunstancias, me victimizo, culpo, sufro, y lo único que debería cambiar es lo de fuera. Aquí está el 90% de la peña, peleándose con la realidad, sufriendo, victimizándose y completamente dormida, ¿no? De repente hay un momento en que, oye, las personas empiezan a sufrir, empiezan a buscar, empiezan a buscarse, y ¡pum!, aparece el desarrollo personal, por así decirlo, y se dan cuenta de, hey, yo soy corresponsable. O sea, en vez de perderme fuera, voy a empezar a mirar hacia adentro y yo me empiezo a conocer, yo debería cambiarme a mí, ¿no? Y empezamos un poco este camino de autoconocimiento, pero sigue habiendo un yo. ¿Y qué pasa? Antes, en el primer escalón, cuando usted sufre, usted se queja de lo de fuera. En el segundo escalón llega un punto en que cuando usted sufre, se machaca a sí mismo. Porque yo no debería sufrir, yo no debería perturbarme a mí mismo. Me he leído El poder de la hora 3 veces. Medito todos los días. Como tofu. Hago yoga 2 veces a la semana. Yo no debería sufrir. Entonces me machaco, me fustigo, porque estoy todavía en la ilusión del ego. Estoy en la ilusión del ego, del yo, en los 2 primeros escalones, en los cuales me creo que yo soy el autor, que yo soy el protagonista. En el primer escalón he soltado eso, pero en el segundo, y ahí es donde viene el automachaque que a veces nos infligimos las personas que supuestamente estamos despertando. Pero hay un tercer escalón, que esto igual ya es para unos buscadores más avanzados, que hay una madurez espiritual, pero como digo en el libro, hay mucho turista espiritual. Y no viajero. Pero necesitamos viajeros que vayan hasta el fondo de la madriguera, que no se conformen con sucedáneos, con creencias, con ideologías, y finalmente hay ese despertar, esa experiencia mística, aunque sea temporal, que uno toma conciencia de que el yo es una ilusión. O sea, realmente no hay ningún yo. No estamos separados, no es yo, tú. Formalmente, mentalmente, claro que en los 2 primeros escalones nos vemos así. Subyacentemente hay una conciencia de unidad y no hay ego.
Entonces, en el tercer escalón siguen pasando cosas y a veces usted crea un día maravilloso, otras veces pues tiene un día de mierda, pero hay un punto en el que ya empieza a devenir una aceptación subyacente, una sonrisa subyacente, a estar cada vez más en paz con lo que sucede tanto fuera como dentro. O sea, pasa algo y usted está más en paz con lo que pasa, pero pongamos que el ego reacciona y usted se perturba, le es más fácil estar en paz también con esa reacción. Ya no hay esa cháchara mental de no debería. Eso es lo que cae. Eso es lo único que desaparece con la iluminación. Eso es lo que va cayendo. La cháchara mental egoica de juzgar, como hemos dicho antes, esto no debería pasar o yo no debería tal. Y hay un punto donde uno se relaja y se deja en paz. Porque no soy el autor de lo que está sucediendo. Entonces el ego no soporta escuchar esto porque el ego quiere ser libre. Y no puede entender que la libertad de verdad es del ego. De acuerdo. Es liberarnos del ego, ¿no? ¿Y qué tan fácil o qué tan difícil es llegar a ese tercer estado? Lo que dicen los místicos es que usted no puede hacer nada para llegar a ese estado. ¡Qué paradoja! Claro, pero... Es toda una paradoja porque uno quiere alcanzar la iluminación, pero la iluminación no se alcanza. La iluminación sucede. Claro, porque yo quiero alcanzar la iluminación es la ausencia de ego. Entonces, si yo quiero alcanzar la iluminación... Estoy clavado a mi ego. Me estoy alejando de la... Entonces dice, pero entonces si no puedo hacer nada, ¿qué coño hacemos aquí, no? ¿Para qué comprarme este libro, no? Este libro, que espero los que no lo tienen, allí abajo lo están vendiendo y se los recomendamos a ojo cerrado porque... Muy distorsionado por las ideologías y creencias e instituciones religiosas, al menos lo que yo pensaba que era un Dios creencia, fíjense, es una creencia. Dios es un ser barbudo, una capa blanca que está ahí a lo alto, y fíjense cómo nos proyectamos los seres humanos en ese ente abstracto. Es un Dios malhumorado, juez, vengativo, castigador, que nos llena de culpa y de miedo, ¿no? Esto es una visión muy infantil de la divinidad. Cuando uno cuestiona ese Dios creencia, y no es porque se vuelva ateo, que es no creer en ese Dios creencia. O sea, yo creo en ese Dios creencia, tengo fe, no creo en ese Dios creencia, soy ateo, ¿no? Ese para mí es un debate desfasado, muy infantil desde mi punto de vista, pero que gobierna la cosmovisión del casi 100% de la humanidad. El 80% se declaran creyentes y aproximadamente el 20% se declaran ateos. La espiritualidad laica no está representada en las estadísticas todavía. Imagínense lo inmadura que está la humanidad con respecto al viaje de la divinidad, ¿no? Por eso yo no he elegido escribir este libro. Ustedes no han elegido estar hoy aquí. No lo han elegido, de verdad, no se lo crean, ¿eh? O sea, hay una fuerza que nos mueve a todos. No elegimos lo que nos gusta, no elegimos lo que nos disgusta, no elegimos lo que nos interesa, no elegimos nuestros pensamientos, que finalmente, si usted se fija, el pensamiento es la raíz primigenia desde donde surgen comportamientos, actitudes, resultados. Entonces, y todo lo que vemos, además. Claro. Entonces, ¿qué es Dios? Pues la visión que promueve un poco el misticismo no se forja desde... Fíjense, o sea, Dios creó el universo. Hay una dualidad. Dios, universo. Y mi hija pequeña dice, oye, ¿quién creó a Dios entonces, papá? Y digo, qué buena hija, qué buena, claro, va por ahí. Entonces, la visión teísta se basa en este pecado original, que es la dualidad cognitiva, que es creernos que estamos separados, creernos que somos un yo, y por tanto yo, mundo, yo, Dios, yo, usted. Dios creó el universo. Hacia donde vamos, gracias al misticismo, porque el gran enemigo de la religión no es el ateísmo, es el misticismo, porque el misticismo te hace darte cuenta de que no hay intermediarios entre usted y Dios, porque Dios está dentro. Es una visión panteísta. Dios es el universo es Dios, no hay separación. Y sigue siendo un misterio inconmensurable de cómo se creó el universo. Es como si una célula de nuestro cuerpo intentara comprender cómo se creó el cuerpo del cual pertenece, del cual ni siquiera tiene comprensión de su existencia. Ahí está la arrogancia de los seres humanos de pretender comprenderlo todo desde la razón, desde el intelecto. Con lo cual, Dios es el universo y nosotros formamos parte de Dios. Nosotros somos Dios. Esto es una blasfemia en el mundo religioso. Somos Dios, ¿por qué? Porque hay una parte de nosotros
que se le llama el ser, la esencia, la consciencia, la espiritualidad, esa chispa de vida con la que nacimos, que cuando estás conectado conscientemente con ella, sientes conciencia, presencia y dicha, ahí se revela una verdad con mayúsculas de que usted está totalmente conectado y fundido con Dios, con la vida, con el universo, con la realidad. Es un estado de consciencia. Dios es un estado de consciencia. Y de eso se deriva nuestra espiritualidad, entonces también como un estado del ser, como una conexión con nosotros que termina siendo con Dios. Claro, cuando, o sea, por ejemplo, una manera en la que usted puede crear las condiciones y que se va, yo voy a crear las condiciones, ya te estás alejando, ¿no? Pero fíjense, ustedes y yo no elegimos respirar. Gracias a Dios la respiración sucede de forma inconsciente, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Si dependiera de nosotros respirar, estaríamos todos muertos. Todo el proceso digestivo. ¿Acaso usted dice, venga, ahora voy a procesar los alimentos? Venga. ¡Qué angustia! Además, uno dice, Claro, ¿y qué tal que me equivoque en el proceso? Claro. Tiene... Con puerta A, con puerta Sí. B. No, por favor, tal. O sea, esto lo tenemos todo claro. Pero cuando vamos a lo psicológico, ahí es donde entramos en el error de creer que nosotros somos los autores. Si extirpamos esa creencia, nuestra vida seguirá prácticamente igual, no cambiará nada. Lo que cambiará es la cháchara mental que tendremos en la cabeza, la cual disminuirá un 90% el ruido mental y pues tendremos una capacidad para fluir y adaptarnos a lo que acontece, ¿no? Entonces, esa visión mística sobre Dios, que es esta conciencia, imagínense que de repente pues, entramos en un estado de relajación profunda. Nos tumbamos cómodos, empezamos a respirar profundamente, empezamos a observar la mente. Si es que eso sucede, porque a veces nos vemos inclinados naturalmente. Es maravilloso, es como cuando usted de repente le apetece ir al gimnasio, pero no por un esfuerzo personal, sino de repente tu cuerpo te lo pide, o comer más sano, pues lo mismo, entrar en el camino del silencio, ¿no? Tu cuerpo te lo pide. Y entras en un estado de relajación donde la mente, los pensamientos, poco a poco se van calmando, cada vez hay más espacio de silencio entre un pensamiento y otro, y llega un momento que a veces sucede, ¡pof!, desaparece la mente. Y de pronto, en el cuerpo, mente, espíritu está todo conectado, el cuerpo también se va relajando, y hay estados de relajación tan profunda donde usted no siente el cuerpo. Usted está con los ojos cerrados y usted siente que es la nada más profunda, no hay nada, no hay nadie ahí, ¿no? Entonces, ¿quién es? Bueno, y ahí, si le ponemos una palabra, usted se ha fundido con la fuente, con Dios, ¿no? Es como ese pez que dice, ¿dónde está el océano? ¿No? Estamos rodeados de Dios, somos Dios, pero estamos excesivamente identificados con la cabeza. Por eso está triunfando tanto en Occidente el budismo, la meditación, el yoga, el mindfulness, todas estas herramientas que vienen de la filosofía oriental, que simplemente a los occidentales nos vienen muy bien porque estamos excesivamente neuróticos por estar demasiado en la mente, ¿no? Entonces todo esto hay que verificarlo, no se crea nada, ¿no? Pero aquí no estamos diciendo nada que no se haya dicho hace más de 3000 años, simplemente lo he intentado explicar de la manera más sencilla posible para que las personas se cuestionen su cosmovisión. Como digo en el libro, que los creyentes cuestionen la religión, que los ateos se hablen la espiritualidad y también que la gente que está un poco en la superficialidad de la autoayuda pues se atreva a dar un paso más allá y haga lo revolucionario que es conocerse de verdad a uno mismo, porque todo esto está en nuestro interior. Usted lo puede verificar a través de su experiencia, ¿no? Es verdad, y ese estado de conexión del que acabas de narrar hermosamente, muchos dirán, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego a ese estado de conexión, a poderme fundir con ese Dios o con ese universo? A ver, el tema está en que cada ser humano es un universo en sí mismo. Cada ser humano es único, es singular, es original. Entonces, cuando compartimos recetas o consejos, ¿no? Generales, no sirven, ¿no? Por eso no hay que seguir a nadie. No hay que seguir el camino de Buda, no hay que seguir a Jesús. Jesús hizo su camino, Buda hizo su camino, usted tiene que seguir su camino. Entonces, si algo de esto le está resonando, es ir probando. Y si la vida le va a ir guiando y de repente, oye, me apunto a un curso de meditación y darle tiempo, porque mucha gente dice, no, es que no se me da bien meditar. Esto lo dice todo. No se me da bien meditar porque llevo ya un mes y no pasa lo que yo quiero.
Volvemos a la expectativa. Claro, o sea, se creen que meditar es, pues eso, que de pronto la mente desaparezca, que usted se relaje, que, vamos, que tenga una charla con Dios directa y privada, ¿verdad? Entonces, claro, hay una frustración inherente porque la gente va con esas expectativas. Entonces, creemos las condiciones. Respirar conscientemente, fíjese, respire conscientemente conmigo un segundo todos. Cuando tú pones toda la atención en la respiración y eres consciente de la respiración, no puedes pensar. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. No puedes pensar y respirar conscientemente al mismo tiempo, ¿no? Pues claro, una práctica, la más coloquial, la más sencillita, es dedicar tiempo a respirar conscientemente. Que luego además usted le quiere agregar cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos los ojos abiertos hay muchos estímulos. Y entonces nos perdemos en los estímulos, nos distraemos en los estímulos. Cuando usted cierra los ojos, todo se funde a negro y usted está mucho más consciente de que hay unos pensamientos, de que hay una mente. Claro, cuando usted está con los ojos abiertos, cámara, gente, sillas, ¿no? Pero usted ya está etiquetando la realidad. Usted ya está utilizando la mente y el pensamiento para distorsionar. Cuando usted cierra los ojos, claro, eso se hace más evidente. Al final, si usted respira conscientemente, observa la mente y observa los pensamientos, y esto lo hace durante 1000 horas, espaciadas durante años, usted va a verificar muchas cosas. Gracias. Maestros de lo que practicamos. ¿De qué somos maestros hoy en día los seres humanos? Somos maestros de la queja, de la culpa, del victimismo, del conflicto, porque es lo que más practicamos. Entonces, claro, la mentalidad occidental es como... Ya. Pues claro, yo siempre digo, mira, con Irene tenemos una casa en la montaña y me está construyendo un banquito, un banco, ¿se dice banco aquí? Sí, para sentarse. Una silla, pues un banco. Porque está el banco del dinero, no, el banco. Y el banco. Sí, Y entonces, ese. La frase que me ha puesto es la mejor inversión. Okay. La mejor inversión en esta vida es pararse, sentarse, respirar conscientemente, observar la mente. Y si lo dice alguien que no para, que estoy metido en 1000 follones y más que me voy a meter, porque la vida, guerra es mía y esto es un no parar. Pero lo que realmente marca la diferencia es pararse, sentarse, pararse para reparar, sentarse para sentir, ¿no? Respirar para recordar ese momento presente, observar la mente para no estar tan enganchado y luego volver a la vida, que es un regalo maravilloso esto que se nos ha dado y que cada uno no va a poder evitar seguir haciendo con su vida lo que va a seguir haciendo con su vida, pero con otra calidad, ¿no? Esta vida es un viaje fantástico y maravilloso e individual, absolutamente individual. Seguramente muchos se preguntan, ¿qué hago para que las personas que tengo a mi lado, las personas que más quiero, se inspiren y vivan un poco más consciente de cómo yo estoy empezando a caminar? ¿Qué hacer ahí, Borja? Bueno, esto es muy típico al principio y nos ha pasado a todos, que empiezas a tener un vislumbre de comprensión, de sabiduría y empiezas a ver que esto tiene efectos en tu vida, ¿no? Y depende, claro, ves tu entorno y pues, mucho sufrimiento, tu papá no sé qué, tu pareja no sé cuántos, y entonces a mí también pasó, te coge un poco esas ganas de reformar, de cambiarlos, pero por su bien, ¿sabes? Y entonces nos conecta con el profeta todos, ¿no? Hacerme caso, el enneagrama, tal. Yo empecé a profesionalizar lo que hago con mi vida con 25 años, porque un amigo me dijo, Borja, monta un curso de enneagrama y déjanos en paz. Entonces, lo que uno se da cuenta es que podemos dar agua, pero no podemos dar sed. Entonces nadie ayuda a nadie, nadie cambia a nadie, inténtenlo y verán qué resultados cosechan. Es como si usted está durmiendo a las 3 de la mañana y llego yo, ¡despierta, despierta, despierta! Claro. El despertar es la verdad, se va a enfadar conmigo. No hay gente más sutil que le pone música de fondo y se va despertando poco a poco, Tal. Es la misma manipulación, exacto, es la misma. Ay, perdón, te desperté. Y entonces lo que uno se da cuenta es que al final tú quieres que cambien los demás
para sentirte mejor contigo mismo. Porque te cuesta ver a tu papá desdichado, te cuesta ver a tu hermano triste, te cuesta interactuar con Mari Carmen, que es una descentrada del trabajo, te gustaría cambiar, ¿no? Pero al final todo lo hace por usted. El ego está ahí. Sentirme Claro, bien con todo lo que tengo en el entorno. Exacto, vuelve a estar el ego ahí. Entonces usted ha dicho, la palabra más hermosa es inspirar a través del propio ejemplo. No podemos hacer otra cosa, pero es que eso es educar. Al final, los que tenemos hijos, educar es ser. ¿Quién eres tú cuando estás con tus hijos? Educar es qué haces con tu vida, qué valores estás honrando, qué energía les transmites, cómo les hablas, lo que dices, lo que no dices. Sí, eso es educar. Entonces, al final, los que queremos tener un impacto, pues no nos queda más remedio que mirarnos constantemente en el espejo y ser quienes realmente podemos llegar a ser. A partir de ahí, pues si alguien se ve inspirado, es porque eso resuena con un despertar en potencia que tiene dentro. Y hoy en día, con las redes sociales, todo esto se está magnificando. Por eso podemos decir ingenuamente que se está produciendo un despertar masivo, pero sigue siendo muy minoritario. Así es. Muy minoritario. Entonces ya lo decía Rumi, a los que no quieren cambiar, dejarlos dormir. Borja, ¿qué tal si vamos con preguntas Venga, de las maravilloso, personas? claro que sí. Está Muchas gracias, muchas gracias. Estás subiendo ese primer escalón al segundo y quedas atrapado entre el ego y el antiego, es decir, culpas a la sociedad o a los demás por tus problemas o por todo lo que está sucediendo y al mismo tiempo también te culpas a sí mismo. Muchas gracias. Bueno, o sea, arquetípicamente, aunque todos somos diferentes, más o menos pasamos un proceso similar, que le llaman el viaje del héroe, ¿no? Este camino espiritual, este camino de despertar. Claro, mucha gente me dice, ostras, Borja, yo antes de conocerte estaba mucho mejor que ahora, cabrón. Confirma, ¿verdad? Confirma. Me sabe mal, me sabe mal. Ustedes eran muy felices con su vida y aparece un vídeo de YouTube, el algoritmo, maldito algoritmo. No saben por qué lo picaron, ustedes no decidieron picarlo, se lo aseguro. Se picó el vídeo y empiezan a recibir una información y, pues de alguna manera, a algunos de ustedes esa información resuena, tiene sentido, siguen profundizando y dices, hostia, es que claro, bendita ignorancia, porque antes yo era ignorante de todo esto, era inconsciente de todo esto y estaba en el primer escalón y por lo menos me quejaba y ahí andaba tranquilo, ¿no? Claro, es muy doloroso conocerse a uno mismo, amigos míos. Si no fuera tan doloroso, la humanidad no seguiría en el manicomio. Estaría en el diván ya, conociéndose, haciéndose psicoanálisis, que es lo que más necesita, ¿no? Pero es muy doloroso conocerse. ¿Por qué? Porque, claro, vivimos en el ego y al principio recibimos una información y unas herramientas, pero ¿quién las recibe? El ego. Entonces el ego lo corrompe todo. El ego lo que quiere es sufrimiento. El ego lo que quiere es perpetuarse en usted. ¿Y cómo lo hace? Como parásito psíquico, se alimenta de la perturbación. Entonces el ego constantemente está viendo, a ver, ¿dónde puedo hacerte sufrir? Con todas las estrategias que tiene, por ejemplo, cada tipo de personalidad, ¿no? Entonces, claro, usted antes estaba atrapado en el primer escalón, usted sube al segundo, metafóricamente, y entonces empieza, según la personalidad, un fustigamiento, un automachaque. Entonces, todo eso es perfecto, amigo mío. Todo eso es necesario. Su conciencia tiene que pasar por esas experiencias mundanas, psicológicas, para verificar empíricamente los efectos que tiene actuar así, para que de algún modo, en algún momento, usted haya vivido las experiencias necesarias que, si tiene que suceder, le lleven al siguiente escalón. O sea, realmente muchas personas dicen, jolín, es que ojalá no hubiera tomado esta decisión, ojalá esto lo hubiera conocido antes, ostras, qué mal me traté en aquel momento, cómo pude casarme con este hombre y con el siguiente también. En cambio... Y no soy yo, son ellos. Claro. Pero entonces, claro, cuando llegue un momento que llegará, si este camino de madurez espiritual persiste, como estoy convencido que pasará en el caso de ustedes, claro, llega un momento que la propia evolución, el propio crecimiento espiritual a uno le lleva a una sabiduría mayor, a una comprensión mayor, a una madurez mayor, donde igual por momentos está en ese tercer escalón, o aunque esté en el segundo, lo vive sin fustigamiento, con más aceptación, ¿no? Pero es que es imposible que usted lograra esa madurez o esa comprensión sin haber pasado por todas esas experiencias. Entonces, claro, juzgar a posteriori, es que claro, es muy fácil.
Pero el sabio entiende que, oye, hay que aprender a través de la propia experiencia. Y tú lo has dicho, es un camino solitario, intransferible, porque nadie puede hacerlo por ti. Entonces, ¿qué nos queda? Pues fíjese, en un momento dado sucede algo y usted pues se perturba, pero culpa. Bueno, vale. Entonces luego sucede ese algo, usted se perturba, culpa y luego empieza a machacarse a usted porque no debería sucedido, ¿no? Entonces cuando uno empieza a alcanzar cierta comprensión es, independientemente de lo que suceda, independientemente de cómo el ego reaccione a lo que suceda, haya perturbación o no, siempre esta conversación termina con la aceptación. Ese es el indicador para mí de sabiduría. Y llegará un momento que de repente sucederá algo, igual usted ya ni reacciona, ni se perturba. Pero será debido, seguramente, gracias a todos los miles de veces, millones de veces, que usted ha reaccionado y se ha perturbado. Y hay momentos donde usted reacciona, se perturba, pero antes de que empiece a fustigarse, emerge la conciencia, que ya me vas a fustigar porque no debería haber reaccionado así. Esa consciencia, esa observación. Entonces esa observación, sin juicio, simplemente usted es más consciente y ese pensamiento que usted está a punto de creerse, que le iba a reportar más cianuro, más sufrimiento, se disuelve, se desintegra por la propia observación. Pero esa observación no depende de usted. Ahora que un personaje como yo, inspirado por una mujer como ella, esté compartiendo esta información con ustedes, no es casualidad. Esto es evidente que tiene que pasar porque está pasando. Entonces ahora estos conceptos se transfieren desde mi mente a sus mentes, pero no tenemos ni idea de qué van a hacer ustedes a continuación con esa información. Pero lo que me encantaría que pasara, un deseo, sin apego, es que ustedes vayan viviendo su vida y de repente, mientras van viviendo, ¡pum!, tuvieran ese destello de conciencia neta impersonal que le apareciera en su día a día, y que ustedes se vieran como lo que son, un avatar. ¿Sabe? Mira, fíjese, o sea, yo no me veo mi cara. Yo veo las manos y que por momentos ustedes vieran cómo la vida les está viviendo. Y eso despierta una sonrisa interior y de repente no reacciona. ¡Qué maravilla! ¡Reacciona! ¡Qué maravilla! ¿Qué decía Krishnamurti? Ya no me importa lo que suceda. Es una frase de profunda sabiduría, ¿no? El ego se queda como, ¿cómo que no te importa, cabrón? ¿Cómo que no te importa? Entonces, ¿qué hago de aquí? ¿Qué hago de aquí? ¿Para qué sirvo yo? ¿Para qué sirvo? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo estoy compartiendo con ustedes unos conceptos, pero también permítanme la provocación en función del nivel de conciencia de las personas que están aquí. Pues claro, para algunas personas igual no están entendiendo nada, que está generando más confusión. Para otras igual estaban justo en el momento donde esto es la gota que desborda el vaso y, ostras, igual ha servido, ¿no? O igual para otras, pues igual dentro de unos meses, pues deviene esa experiencia y lo verifican, ¿no? Y a todo esto se le llama no dualidad, Advaita. Entonces, en este libro, pues yo me prometí a mí mismo no hablar de la no dualidad. Mi mujer me dijo, no hables de no dualidad porque eso confunde, pero no se pudo evitar. Y por eso estamos hablando de esto ahora mismo, ¿no? No puedo evitarlo. ¿Cómo lograr deshacer o difuminar los pensamientos y sentimientos negativos que nos puedan afectar o que nos estén afectando? Fíjate qué interesante, ¿no? Ahora que ya hemos hecho este prólogo de los escalones, ¿no? Por así decirlo. La pregunta, ¿cómo lograr? ¿Cómo yo logro? ¿Lo ven o no? ¿En qué escalón nos sitúa? En el segundo. Claro, en el primero la persona no se pregunta cómo yo logro. Es cómo estos cabrones dejan de molestarme. ¿Lo ven o no? El primer escalón es victimismo. En el segundo, ¿cómo lograr? ¿Cómo yo logro? ¿Lo ven o no? Entonces, claro, aquí nosotros podemos responder desde la dualidad. Podemos hablar de qué depende de ti. O sea, claro que sí. Cuando estamos en la dualidad, podemos hablar en el segundo escalón. Todo depende de
en qué punto quiera usted que le comparta la información, en el segundo escalón o en el tercer escalón. Por remitirme al segundo escalón, bueno, pues ¿cómo lograr esa negatividad? Bueno, pues para empezar, lo que ya está haciendo, que es conocerse a sí mismo, ser consciente de su sombra. Por ejemplo, el eneagrama sería una grandísima herramienta. Sanar la herida de nacimiento, que simplemente sentir el dolor de cuando usted está separado, ¿no? Pues utilizar las afirmaciones positivas para reprogramar la mente, reprogramar el subconsciente, practicar la meditación, hacer ejercicio físico, alimentarse con más conciencia. Hay 50.000 cosas que en el plano egoico dependen de nosotros para que poco a poco, a través de un proceso, esa negatividad se vaya disolviendo, porque esa negatividad es un reflejo de un poco cómo se encuentra su casa interior. Entonces, por el principio, amigo mío, tiene que tener mucha compasión consigo mismo, mucha paciencia, mucho amor, porque es dolorosísimo. Cuando uno lleva muchos años de inconsciencia, muchos años de ego, muchos años de perturbación, todo eso deja un rastro, ¿no? Entonces, claro, al principio dices, pero madre mía, cuánta negatividad, ¿no? Sea muy benevolente. También, oye, pues póngase una película chorra, ¿me entiendes? Una película absurda para entretenerse. No hace falta que estemos siempre haciendo cosas tan espirituales, ¿ya me entiende, no? Vaya a un spa y que le masajeen, ¿ya me entiende, no? O sea, lo importante es que a usted le suba la energía vital. La negatividad pone de manifiesto que usted tiene poca energía vital, que usted está muy identificado con el ego, ¿no? Pero si me remito al tercer escalón, no hay nada que dependa de nosotros hacer. Todas estas consideraciones, que las haga usted, que las ponga en práctica, no dependen de usted. Si las hace, maravilloso. Veremos desde dónde las hace. ¿Las hace desde el ego o simplemente están fluyendo, no? Pero si nos remitimos a la sabiduría profunda, lo único que verdaderamente puede suceder es que nosotros, esa conciencia neutra impersonal, que no es un yo, observemos esa negatividad. Al final, ¿qué es entrar en meditación? Que usted se siente a solas con su negatividad, usted observe esa negatividad y usted se permita sentir esa negatividad. Puede ser que le dé por llorar, puede ser que lo que fuera, porque esa negatividad, tal como ha venido, se irá. El ego pelea contra la negatividad. No debería tener negatividad. Yo voy a quitar esta negatividad. Entonces lo que está haciendo es, en el nombre de luchar contra la negatividad, el ego se está haciendo más fuerte. ¿Cuál es la causa de la negatividad? El ego. ¿Ven la paradoja? Entonces simplemente sean muy benevolentes con ustedes mismos, vean en qué punto están, pero a partir de ahí, o sea, que todo esto que les estoy contando no inhibe de que haya un segundo escalón, que es nuestra realidad ordinaria egoica, y que hay un montón de cosas que dependen de nosotros en ese plano. Pero que no olviden que hay otro plano, donde ustedes trascienden el yo, trascienden el ego, y se dan cuenta de que todo esto sucede. Dicho esto, y para acabar, que usted ahora se siente a observar su negatividad, no depende de usted, y de alguna manera ya está escrito. Entonces, no se pelee con usted si en los próximos 9 meses usted nunca se sienta y no pone en práctica ninguna de estas consideraciones. Porque eso es lo que quiere el ego, generar más conflicto. Y si por la gracia usted se sorprende, que depende, empieza a cambiar la alimentación, hacer más deporte, meditar, tampoco se va a la gloria. Yo, ¿esto no? ¿Tú meditas? No. Ah, ya, claro. Vamos a decírselo a todo el mundo, Todo el mundo se entiende, ¿no? Muchas gracias. El tercer escalón lo que nos lleva es a neutralizar. Las leas neutra, pues a neutralizar. Porque si nos venimos muy para arriba, Borja, qué guapo eres, inevitablemente acabarás, Borja, qué feo eres, ¿sabes? Entonces, por eso siento la necesidad, la vida a través mío, de empezar a compartir reflexiones un poquito más profundas en el ámbito de la espiritualidad. Con este libro salgo del armario, sin duda, espiritualmente hablando. Y usted lo ha dicho, al final la vida va poniendo semillitas, ¿no? Y esa semilla, pues, tiene un destino y tiene unas condiciones meteorológicas, ¿no? Y cuando estamos en el ego no entendemos muchas veces por qué me pasa esto, por qué me pasa esto, ¿no? Y el ego nos lleva, como he dicho antes, a victimizarnos, a culpar.
y desaprovechamos la vida, desaprovechamos los aprendizajes inherentes a todas las experiencias que están conspirando, todas ellas, porque todo es perfecto, para que se realice en nosotros, se exprese a través nuestro el fruto que llevamos en potencia, ¿no? El hecho de que en algunos casos se exprese y en otros no, pues también forma parte de esa perfección inherente a la vida, ¿no? Y al final, pues bueno, como usted seguro que sabe, pues mi madre fue mi gran maestro en esta vida, que se fue hace poco. Y claro, si igual mi madre me hubiera tratado con un poquito más de cariño y de amor, no sé si estaría con ustedes. Sería abogado, como mi padre, ¿eh? Entonces yo estoy encantado de estar aquí con ustedes, a pesar de la gripa, que ya se me está yendo, ya ven, ¿eh? Este es el mejor bálsamo que hay, poder compartir desde el alma. Y se lo agradezco muchísimo, porque realmente sé que a mí me han hecho para esto. O sea, yo sé que he nacido para esto. O sea, tengo una sensación irrefutable desde que soy muy jovencito y ya voy cumpliendo años y cada vez pues voy dejando que la vida me utilice, que la vida me use, que la vida haga conmigo lo que quiera. Entonces al final yo siempre pienso, cuando me invade, porque no lo elijo, me invade escribir un libro como este, yo me lo tomo como un guiño cósmico, es decir, si la vida utiliza a un personaje como yo para escribir un libro como este, quiere decir que cada vez hay más interés, cada vez hay más despertar. Y entonces ahora viendo lo que la vida está creando a través mío últimamente a nivel de proyectos empresariales para fomentar ese despertar, pues a mí eso personalmente en el segundo escalón me llena de ilusión, de alegría, de esperanza, de decir, hostia, pues puede ser que este despertar minoritario, pero vaya a suceder, ¿no? Pero bueno, en fin, gracias por no idealizarme, de verdad, porque a veces leo cosas sobre Borja Vilaseca o veo cuando la gente me ve en persona cómo reacciona y digo, coño, ¿quién está mirando, sabes? Entonces, yo hago lo posible para mostrarme tal como soy, con mis luces, con mis sombras, con mis mierdas y lo que más me llena en la vida, y por eso estoy aquí, es joder, yo soy consciente de lo que a mí me aportó cuando alguien compartió conmigo esto, ¿no? Y saber que eso está teniendo un valor en su vida, a mí eso me llena un montón, independientemente de lo que usted piense de la herramienta, porque soy una herramienta. Lo que usted hace con la herramienta depende de usted. Toda esa gratitud que usted siente hacia la herramienta es como, gracias vaso de agua por darme agua. Es usted quien fue a por el vaso, es usted quien lo llenó de agua, es usted quien lo utilizó, ¿no? Con lo cual me llega muchísimo su agradecimiento, pero en realidad espero que ustedes estén muy, muy agradecidos con ustedes mismos, porque lo que estamos haciendo aquí es revolucionario. Dedicar tiempo a conocernos, a cuestionarnos, a confrontar el ego, a filosofarla un poco, ¿no? Y a tratar de que esa filosofada se lleve a la práctica para que seamos personas más conscientes, más maduras espiritualmente. Esto es lo que más necesita el mundo en el que vivimos, ¿no? Y no olvidemos que también en el libro hago una colleja, porque es tan fácil prostituir y corromper la espiritualidad. El ego espiritual, la industria de autoayuda, el lado oscuro de los gurús, los yonkis del desarrollo personal. Entonces hemos de ser muy, 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 muy autocríticos también por cómo se está orquestando este proceso a través nuestro. Pero muchas gracias, de verdad, te lo agradezco. Y ese ego que, o sea, yo sé que desde lo racional es para protegerse y proteger la herida y el dolor, pero ¿tú crees que el por qué o para qué, como seres que venimos al mundo como seres, tenemos que construir ese personaje y ese ego? Gracias. No, es muy buena pregunta y es la pregunta que se han venido haciendo todos los místicos, ¿no? ¿Pero para qué el ego, no? Con lo gustito que se está sin el ego, ¿no? O sea, entonces aquí, claro, o sea, todos somos uno, ¿no? Esto es una realidad subyacente, la cual no es nada práctica en el día a día, ¿vale? Imagínense que todos estuviéramos absolutamente convencidos de que somos uno y que soy una conciencia de unidad. ¿Cómo seríamos los seres humanos? ¿Qué haríamos los seres humanos, ¿no? ¿Cómo nos relacionaríamos, ¿no? Seríamos una masa amorfa, ¿no? De todos juntos ahí, no lo sé, ojalá algún día lo podamos ver, ¿no? Como tú lo has dicho, claro, el ser humano, cuando está en el útero de la mamá, está en ese estado oceánico, está fundido, está conectado con Dios, con la vida del universo. Eso es una sensación que incluso algunos han descrito de experiencias intrauterinas, ¿no? Y luego somos arrancados de ahí en una experiencia cercana a la muerte, que es el nacimiento. Y ahí cortan el cordón umbilical y nos sentimos separados. Es la herida de separación. Ese es el primer trauma. Y fíjese que el bebé humano
nace todavía por desarrollarse. Pasarán muchísimos años hasta que pueda tener conciencia y valerse por sí mismo. Entonces, claro, lo que nos dice la teoría psicológica es que si no fuera por el ego, no sobreviviríamos emocionalmente a los primeros años. No sobreviviríamos. Necesitamos ese escudo, necesitamos esa protección, necesitamos ese mecanismo de defensa, ¿no? A partir de ahí, esto ya es un poco más hierbada, pero a mí me gusta mucho el hinduismo y su rama mística, el Advaita. Entonces dicen que la vida se rige por lo que llaman lila. Esto en el libro lo explico, que es el juego cósmico de Dios. Dios está muy aburrido y dice, quiere verlo todo, quiere experimentarlo todo. Y entonces dentro de sus múltiples creaciones hay una que es la más compleja, la más apasionante, la que está, por utilizar conceptos duales, lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor lo tiene el ser humano. Lo mejor lo tiene el ser humano, pero lo peor también, por entrar en la moral egoica, ¿no? Entonces, claro, al final, si usted se fija, cada ser humano es un universo en sí mismo, es una historia, lo quiere ver todo, las historias que tenemos entre todos, y es uno que es tan rico, pero es muy pobre, es otro que es súper pobre, pero es súper rico, es una persona que siempre ha querido el amor, pero la rechazan, es otra persona que... Todas las historias humanas es fascinante, ¿no? Entonces le llaman como un gran teatro universal, lo quieren todo. Entonces, si no fuera por el vehículo del ego, muchas de estas historias pues dicen que no se verían. Entonces, al final, no hemos de demonizar al ego. Hemos de tener una relación sana con él. Y por terminar, el ego es un vehículo. Cuando usted está identificado en exceso con el ego, usted se cree que es el conductor. Y se lo toma todo como algo personal. Y yo, y reacciono. ¿Y por qué a mí? Y no debería esto pasarme a mí. ¿Cuál es el movimiento más revolucionario? Pasar del conductor al copiloto. Del vehículo al conductor. No. El ego es el vehículo. El ego es el vehículo, ¿no? El tema está en que nuestra conciencia, en vez de estar como copiloto, observando en este tercer escalón, disfrutando de decir, mira lo que está pasando, oye, ahora estoy con la gripa y tal, pues observar esa gripa, fluir con esa gripa, aprender de esa gripa, y no, porque a mí justo una vez que voy a Bogotá, maldita sea, ¿no? O sea, es estar en el vehículo, no demonizar el vehículo. El vehículo es fundamental. Si no fuera por el ego, cuando ustedes dijeran, oye Borja, no me giraría. No hay nadie. ¿Me explico o no? Entonces, el tema es no estar tanto en el conductor como en el copiloto. Eso es un movimiento revolucionario, ¿no? Bueno, amigos, muchísimas gracias.